Hola, vamos a hacer un ejercicio en el que tendremos que calcular el trabajo de expansión por cada uno de los caminos que nos proponen, ¿vale? Tenemos aquí pues una gráfica en la que se representa la presión, aunque no lo pone, en kilopascales, ¿vale? Frente a litros. Esta es una gráfica de kilopascal frente a litro. Es una gráfica presión-volumen que es muy típica en todos los ejercicios de termodinámica, ¿vale? Representar la presión frente al volumen. Entonces se nos proponen dos caminos. Nos dice, un gas que está encerrado en un recipiente pasa de un estado 1 a un estado 2, es decir, pasa de aquí a aquí, es decir, pasa de estar a 300 kilopascales y 2,5 litros aproximadamente a estar aquí, es decir, a unos 75 kilopascales, luego vemos las unidades exactamente, y 15 litros. Pero él podría ir por diferentes caminos, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de variables de estado, la presión y el volumen son variables de estado, nos definen cómo es el estado de nuestro sistema, pero el camino puede ir por aquí o puede ir por aquí, es decir, puede pasar por el estado 4 o puede pasar por el estado 3, podría haber más estados intermedios, ¿vale? Pero nos dice, calcúlame el trabajo por este camino, calcúlame el trabajo por este camino y demuéstrame que el trabajo no es función de estado, es decir, que me van a dar resultados diferentes, es decir, que el camino importa. Decíamos que las funciones que las variables que no eran función de estado dependían del camino, y el calor y el trabajo no son funciones de estado. Por lo tanto, depende del camino que sigamos para pasar de un estado a otro, pues el trabajo realizado será diferente. Entonces vamos a comenzar analizando el primer camino, es decir, el camino A, que es el camino A, nos dice que va de 1 a 3 y de 3 a 2, o sea, este es el camino A. Vale, entonces vamos a ir calculando el trabajo en cada una de las etapas, es decir, vamos a hacer el primero, calcular el trabajo al pasar del estado 1 al estado 3, ¿vale? El trabajo de pasar del estado 1 al 3, ¿qué podemos observar? Lo primero que podemos observar es que la presión se mantiene constante, ¿verdad? Es presión constante. Entonces el trabajo es igual a menos P por el volumen final menos el volumen inicial. Esto lo vimos. Y el camino, el tramo de ir de 3 a 2, la presión no es constante, la presión cambia. La presión se reduce, ¿vale?, a un volumen constante. Entonces, en este caso, volvemos a aplicar la fórmula y el volumen final es igual al volumen inicial. Entonces, como son iguales el volumen final y el volumen inicial, esto es 0. Entonces el trabajo es igual a 0 en ir de 3 a 2. Curioso, ¿verdad? Bueno, entonces el trabajo final realizado en el camino A, de ir de 1 a 2, es igual al trabajo realizado en ir de 1 a 3 más el trabajo realizado en ir de 3 a 2, y esto es igual al trabajo realizado de 1 a 3 más 0. ¿Cuál es el trabajo realizado en ir de 1 a 3? Es menos P por el volumen final menos el volumen inicial. La presión, ¿cuál era? Pues era una presión constante de 300 kilopascales. Recordad que las unidades de presión en el sistema internacional es el pascal. Luego tenemos que pasar 300 kilopascales a pascales. Y eso nos da
pues ponemos el menos 3 por 10 elevado a 5 pascales, y la diferencia de volumen es, en este tramo, es ir de aquí a aquí. El volumen final es, lo voy a poner casi aquí abajo, chicos, porque es que estoy quedando sin sitio. Voy a poner esto aquí, ¿vale? El volumen final es 15 litros, pero recordad que litros no son unidades del sistema internacional, es el metro cúbico. Entonces esto es 15 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos menos 2,5. Esto de aquí es 2,5, aunque no está muy bien representado, metros cúbicos. Y esto nos da, estas unidades, pues, como hemos utilizado el sistema internacional, pues nos dan julios, es decir, nos da menos 3.750 julios, o lo que es lo mismo, menos 3,75 kilojulios, que también es una unidad súper conocida. Bien, perfecto. ¿Qué podemos ahora? ¿Cuál es que nos tocaría hacer? Pues hacer lo mismo por el camino B. Por el camino B. Tenemos que analizar, este sería el camino B, que sería ir de 1 a 4 y de 4 a 2. Y tenemos que lo mismo analizar cada uno de los trozos. Vamos a ver el trozo de ir de 1 a 4. ¿Qué ocurre? Para ir de 1 a 4, la presión cambia, ¿vale? Pero el volumen permanece constante, es decir, el volumen es constante. ¿Cuál era el trabajo a volumen constante? Pues ya lo vimos antes, era 0. ¿Vale? Y vamos a analizar el trozo de 4 a 2. De 4 a 2, es decir, esto de aquí, es la presión lo que es constante. El cálculo de la presión, el cálculo del trabajo a presión constante es menos P por el volumen final menos el volumen inicial, ¿vale? Y vamos a volver a desarrollar toda esta pequeña formulita de cuál es el trabajo del camino completo. El trabajo de ir de 1 a 2 por este otro camino, por el camino B, es igual al trabajo de ir de 1 a 4 más el trabajo de ir de 4 a 2. El trabajo de ir de 4 a 2 acabamos de decir que es 0, y el otro acabamos de decir que es menos P por el volumen final menos el volumen inicial. Y lo mismo, aquí os vais a tener que fiar un poco de mí porque ya no se ve mucho la gráfica. De nuevo tenemos lo que es este camino B, ¿vale? Este valor de presión de aquí es 75 kilopascales, ¿vale? Que tenemos que transformar en pascales. Entonces 75 kilopascales es 7,5 por 10 elevado a 4 pascales. Y lo multiplico por la diferencia de volumen. El volumen final es 15 y el volumen inicial es 2,5, ¿vale? Entonces esto es 15 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos menos 2,5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. De nuevo, no vale en litros, metro cúbico es la unidad de volumen en el sistema internacional, y esto nos da menos 937,5 julios. Ojo aquí, fijaos que nos ha dado por el camino A. Nos ha dado menos 3.750 julios, y por el camino B nos ha dado menos 9,37 kilojulios, es decir, menos 937,
kilojulios, que son 0,90 lo puse mal, menos 0,93 kilojulios. Es decir, ir por el camino B realiza mucho menos trabajo. No nos ha dado el mismo resultado, ¿vale? Luego ya podemos decir, o hemos demostrado que el trabajo es una magnitud que no es función de estado, depende del camino que hemos seguido para ir del camino 1 al camino 2. ¿Es un tema curioso? Pero es así, y vamos a ver que esto tiene en la vida real muchísimas implicaciones en todas las máquinas que nos rodean, ¿vale? Porque todas las máquinas realizan trabajo. Entonces, la forma de cambiar el estado de un sistema de un punto 1 a un punto 2 no es lo mismo hacerlo de una manera que de otra, porque acabamos de ver que el trabajo realizado es diferente. Y recordad también que el calor tampoco es función de estado, ¿vale? Entonces lo mismo cuando hablamos de temas térmicos, no es lo mismo ir de un punto 1 a un punto 2 siguiendo un camino que otro.